Hay historias que cambian las reglas porque introducen una idea nueva. Otras lo hacen porque llevan un género hasta lugares que nadie esperaba. Pero existen algunas que provocan algo todavía más profundo. Obligan al público a cuestionar todo lo que creía saber sobre los héroes, los villanos y la naturaleza humana. Y eso fue lo que consiguió Devilman, una obra que comenzó con un joven utilizando el poder de un demonio para combatir el mal. Lograré fusionarme con un demonio y lucharé contra los demonios hasta mi muerte. Pero terminó convertida en uno de los relatos más trágicos y pesimistas de su generación. Por quemarme y morir. En este momento eres mi señor Lucifer que me guiará al infierno. Pero su verdadera revolución no estuvo únicamente en su violencia. Estuvo en atreverse a plantear que el enemigo más peligroso quizá nunca fueron los demonios, sino los propios seres humanos. Y si te gustan los análisis de anime, su historia y el impacto que ha tenido en la sociedad y en la industria, te invito a suscribirte a mi canal. Yo soy Haran Ropesu. Ahora sí, comencemos. La historia comienza con Akira Fudo, un joven tímido y sensible que vive junto a Miki Makimura y su familia. Su vida parece relativamente normal hasta que reaparece Ryo Asuka, su mejor amigo de la infancia. Ryo le revela una verdad aterradora. Los demonios existen, son criaturas antiguas que habitaron la Tierra antes que la humanidad. Pueden fusionarse con otros seres vivos, absorber sus cuerpos y utilizar habilidades. Y ahora están despertando, y según Ryo, planean recuperar el planeta que alguna vez les perteneció. La humanidad no posee armas capaces de detenerlos, por eso propone una solución desesperada. Si quieren combatir a los demonios, tendrán que utilizar sus propios poderes. Akira participa entonces en un ritual conocido como Sabbat, una celebración caótica diseñada para atraerlos y provocar que uno se fusione con su cuerpo. Durante el ritual, Akira es poseído por Amon, uno de los demonios más poderosos que ha existido. Pero ocurre algo inesperado. Su conciencia no desaparece. El corazón de Akira consigue imponerse sobre la voluntad de Amon. De esa unión nace Devilman, un ser con la fuerza de un demonio, pero que todavía conserva la capacidad de amar como un ser humano. Akira deja de ser el joven indefenso que conocíamos. Su cuerpo cambia y obtiene el poder necesario para enfrentarse a las criaturas que amenazan al mundo. En otra historia, ese hubiera sido el nacimiento de un héroe tradicional. Akira hubiera derrotado a diferentes enemigos, o hubiera protegido a sus seres queridos, o salvando la humanidad. Pero Devilman no estaba interesado en contar una historia tradicional. Conforme Akira combate a los demonios, descubre que el conflicto es mucho más complejo de lo que Ryo le había contado. Los demonios son violentos y consideran a la humanidad una especie invasora que ocupó el mundo mientras ellos permanecían dormidos. Sin embargo, algunos también son capaces de desarrollar lealtad, sacrificarse por otros e incluso amar. La línea que separa a los humanos de los demonios comienza a desaparecer. Para entender por qué Devilman resultó tan impactante, hay que regresar a principios de los años 70. El manga, dirigido a lectores jóvenes, ya contaba con historias de acción, aventura, ciencia ficción y terror, pero todavía predominaba una separación relativamente clara. El héroe representaba el bien, los monstruos representaban el mal, y aunque el protagonista atravesara momentos difíciles, normalmente existía la confianza de que terminaría imponiéndose. Devilman tomó esa estructura reconocible y comenzó a destruirla desde adentro. La obra fue creada por Go Nagai a partir de un proyecto televisivo desarrollado junto a Toei Animation. El anime de 1972 siguió una dirección más cercana a una serie de acción convencional, con enfrentamientos contra distintos demonios y una división más clara entre el héroe y sus enemigos. El manga tomó otro camino. Go Nagai aprovechó el manga para construir una historia mucho más oscura. La versión del manga no se limitó a enfrentar a Devilman contra un monstruo diferente en cada capítulo. Transformó gradualmente el conflicto en una guerra, y después convirtió esa guerra en el principio del fin del mundo.
Sus páginas mostraban mutilaciones, fusiones monstruosas y batallas caóticas, pero la violencia no aparecía únicamente para provocar. Servía para mostrar un mundo donde cualquier persona podía esconder al enemigo y el cuerpo humano había dejado de ser un espacio seguro. Esa idea introduce uno de los elementos más importantes de la obra: el miedo. Cuando la existencia de los demonios se hace pública, el miedo se convierte rápidamente en paranoia. Los gobiernos persiguen a cualquier sospechoso, los vecinos comienzan a denunciarse, y una simple acusación puede ser suficiente para convertir a alguien en un enemigo. La guerra deja de enfrentar únicamente a humanos y demonios. Mientras Akira reúne a otros Devilmen para defender a la humanidad comienza a destruirse sola. Esta fue una de las decisiones que convirtió a Devilman en una obra tan diferente. Los demonios provocan la crisis, pero son los seres humanos quienes la transforman en una masacre. El miedo elimina la compasión, la necesidad de encontrar culpables sustituye la razón, y la violencia se justifica con la idea de que cualquier atrocidad es aceptable si sirve para proteger a los demás. La historia deja de ser únicamente una fantasía sobre monstruos y se convierte en una representación de la persecución, el fanatismo y la guerra. Akira posee un cuerpo demoníaco, pero conserva su empatía. Mientras tanto, muchos humanos mantienen su apariencia normal, pero pierden todo aquello que supuestamente los hacía humanos. Esa contradicción alcanza su punto más doloroso con Miki. A lo largo de la historia, ella representa la conexión de Akira con la humanidad. No posee poderes, pero su existencia le recuerda por qué continúa luchando. Cuando una multitud acusa a su familia de ser demonios, no importa que no exista una prueba. La gente ya encontró un objetivo sobre el cual descargar su miedo. La casa es rodeada, la familia es atacada y cuando Akira consigue regresar, descubre que llegó demasiado tarde. La muerte de Miki destruye la última esperanza de que la humanidad pueda salvarse moralmente. Akira no encuentra a una persona asesinada por los demonios. La encuentra convertida en un trofeo por la misma especie que había jurado proteger. En ese momento, Devilman rompe definitivamente con la fantasía heroica. El protagonista obtiene un poder extraordinario. Se enfrenta a enemigos aterradores, sacrifica su propia seguridad y aún así no logra proteger lo que más ama. Su fuerza puede destruir demonios, pero no puede detener el miedo colectivo. La tragedia se vuelve todavía mayor cuando se revela la verdadera identidad de Ryo. Ryo es Satanás, la entidad que dirige la guerra contra la humanidad, pero al adoptar una identidad humana y acercarse a Akira, desarrolló sentimientos que nunca había comprendido. Su plan buscaba proteger a los demonios de la humanidad y del castigo de Dios. Sin embargo, al convertir a Akira en Devilman, también condenó a la única persona que realmente amaba. La batalla final enfrenta a los Devilmen de Akira contra los demonios de Satanás. Después de una guerra devastadora, Satanás permanece sentado junto al cuerpo de Akira y comprende por primera vez el dolor de perder a alguien. Quiso proteger a su especie de la exterminación, pero terminó exterminando a otra. Y cuando finalmente reconoce su error, Akira ya no puede escucharlo. No existe una victoria ni aparece un milagro que restaure el mundo. El protagonista pierde, la humanidad desaparece y la última revelación solo ofrece una comprensión demasiado tardía. Para un manga juvenil de los principios de los 70, llegar a un desenlace semejante fue una decisión extraordinariamente arriesgada. Devilman demostró que el héroe podía fracasar y que un final doloroso podía convertirse en la parte más importante de una obra. También ayudó a consolidar un tipo de personaje que aparecería constantemente durante las décadas posteriores: el héroe monstruoso, un protagonista que obtiene el poder del enemigo y que, por esa razón, pierde su lugar entre los seres humanos. Esa contradicción reaparecería en obras como Parasite, Tokyo Ghoul, Chainsaw Man y Claymore. Historias distintas, pero pertenecientes a una tradición donde convertirse en un monstruo no significa necesariamente perder la humanidad. En ocasiones significa descubrir qué es lo que realmente la define. El legado de Devilman tampoco quedó limitado a su publicación original. En el 2018, Devilman Crybaby trasladó la historia a un mundo marcado por internet y la velocidad con que el miedo puede extenderse. Masaki Yuasa modificó personajes y situaciones, pero conservó la relación entre Akira y Ryo.
la persecución de quienes son diferentes y la facilidad con la que una sociedad puede volverse contra sí misma. Así demostró que una historia creada en 1972 todavía podía sentirse contemporánea casi 50 años después. Por eso, el impacto de Devilman no puede medirse únicamente por su violencia. Su verdadera importancia está en haber utilizado una historia de horror para cuestionar la idea misma de la humanidad. Akira parecía un monstruo, pero era capaz de llorar por los demás. Ryo parecía humano, pero comprendió sus sentimientos cuando ya era demasiado tarde. La obra muestra que ninguna especie posee el monopolio de la bondad o la crueldad. Lo que nos hace humanos no es nuestra apariencia, sino la capacidad de reconocer el sufrimiento de los demás. Por eso, Devilman cambió las reglas, convirtió al héroe en monstruo, transformó una batalla contra demonios en una guerra provocada por el miedo, permitió que el protagonista fracasara, destruyó el mundo que debía salvar y terminó su historia no con una victoria, sino con un villano comprendiendo demasiado tarde que también era capaz de amar. Después de Devilman, el horror también podía encontrarse en la sociedad, en la guerra y en aquello que hacemos cuando alguien nos convence de que el enemigo vive entre nosotros. Porque detrás de sus demonios y transformaciones, Devilman reveló una idea mucho más aterradora. Para perder nuestra humanidad, nunca fue necesario convertirnos en monstruos. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.